cómo construimos y cómo miramos la realidad, ¿no? La realidad en este caso con la que trabajamos, en este caso no la realidad de las personas migrantes, ¿no? Aunque luego me centraré también en los ejemplos siempre con las mujeres migradas. Es decir, desde mi perspectiva necesitamos ante realidades complejas, ¿no? También acercamientos y perspectivas teóricas que por lo menos un poco, bueno, pues esa realidad poliédrica que tenemos en la actualidad no la reduzcan o la esencialicen, sino que me parece que necesitamos abordajes en ese sentido más complejos, ¿no? Cuando hablamos de la decolonialidad, ¿no? Estas perspectivas sobre todo vienen del pensamiento crítico latinoamericano, que un poco lo que nos llama la atención es cómo generalmente la realidad es siempre vista desde una perspectiva etnocéntrica, ¿no? Occidental, y donde ellos sobre todo hacen mención a que por un lado, ¿no? El colonialismo hace una distinción entre colonialismo y colonialidad, incidiendo en cómo, a pesar de que podemos hablar de que ese colonialismo, ¿no? En un principio se ha acabado, como la colonialidad, que habla más de una lógica cultural, ¿no? Del colonialismo, es decir, qué herencias coloniales siguen perviviendo en cómo pensamos, en cómo intervenimos y en cómo, sobre todo, construimos a la otra y al otro, ¿no? Cómo construimos, ¿no? Y qué categorías estamos utilizando para intervenir y para intervenir concretamente dentro de la salud mental. Bueno, aquí os presento a la esclava Jacinta, a quien han bautizado, por supuesto, cristianamente, ¿no? Con ese nuevo nombre. Ella no se llama Jacinta. La han bautizado con ese nombre para invisibilizar sus orígenes yorubas, ¿no? Ella se ha escapado por cuarta vez de la hacienda cafetalera. Sus amos ofrecen de nuevo una recompensa por su captura. Alegan que Jacinta padece de sus facultades mentales y que, como ella, cualquier otro esclavo o esclava que escape estará alterando el orden natural de las cosas, aquellas que gracias a la Iglesia y la Biblia dictan que la esclavitud es una bendición, es una institución bendecida y avalada por el único Dios verdadero y sus seguidores. Aquellos que alegan que todo esclavo o esclava que no desee el cautiverio debe ser considerado un paciente mental, ¿no? En ese sentido, ¿no? Vemos cómo también muchas veces la salud mental, ¿no? Ha sido utilizada como forma de dominación social, ¿no? Entonces, en 1851, siglo XIX, el doctor Cartwright, de la Louisiana Medical Association, definía la drapetomanía como un trastorno mental que explicaba la tendencia a escapar de las plantaciones de ciertos esclavos negros, ¿no? También describió otra enfermedad que afectaba solo, curiosamente, ¿no? A la raza negra, no afectaba, ¿no? A la raza blanca, la disestesia aetiópica, conocida popularmente como la pereza de los esclavos, ¿no? Entonces, este trastorno explicaba la negligencia laboral de los y las negras, y al igual que la drapetomanía, por supuesto que tenía tratamiento, ¿no? En este caso, ¿no? A base de azotes con una cinta de cuero o prescribiendo la amputación de ambos dedos gordos del pie. Esto que parece puede ser algo, diríamos, anecdótico, ¿no? O diréis, bueno, porque es también para ver cómo también la salud mental, ¿no? De qué manera se ha construido y cómo también, ¿no? Se ha utilizado, diríamos, un poco, ¿no? Sobre todo para mantener las relaciones de dominación social, ¿no? El racismo, ¿no? Las discriminaciones, cómo a través de la patologización podemos hablar de un control social. El campo de la medicina, ¿no? Y de la salud mental no son campos neutrales, a pesar de que nos lo quieren un poco vender así, ¿no? Sino que, como comentaba, tanto la salud como la enfermedad han sido utilizados para la dominación social, ¿no? Algo que desde las perspectivas feministas llevan tiempo diciendo es que como el concepto de enfermedad ha sido muchas veces utilizado para la dominación social de las mujeres, es decir, para mantener las relaciones desiguales de género, ¿no? Y, como vamos aquí a añadir, también incluso para justificar la discriminación racial, ¿no? Desde los años ya 70 vienen denunciando tanto el sexismo como el androcentrismo, ¿no? En la práctica y en el discurso médico, y cómo la medicina y la psiquiatría ha justificado las desigualdades sociales entre los varones y las mujeres a través de diferencias anatómicas, fisiológicas y patológicas de los sexos, ¿no? Por un lado, los estudios feministas, haciendo un análisis de la medicina, ¿no? y de la salud,
Por un lado ven cómo hay una sobrerepresentación de las mujeres en las estadísticas psiquiatras, que ya lo tenemos, ¿no? Tanto como en las hospitalizaciones, como en el uso de servicios y la prescripción de psicofármacos. Y por otro lado, que puede ser paradójico, ¿no? Por un lado hay una sobrerepresentación en este sentido, pero por otro lado también han remarcado la invisibilización de las mujeres en las investigaciones biomédicas y farmacológicas. Es decir, se conocen mucho menos los procesos fisiológicos normales de las mujeres que de los hombres, y normalmente lo que hace, ¿no?, la medicina ha hecho, y también la salud mental, es homogeneizar los cuerpos de varones y de mujeres, ¿no?, bajo siempre la predominancia del cuerpo masculino, ¿no? Entonces, por un lado, hay una invisibilización, ¿no? Y sabemos muy poco, ¿no? O se ha estudiado muy poco los procesos, diríamos, fisiológicos y también mentales, yo diría, de las mujeres. A finales de los 70 y comienzos de los años 80, algunas feministas, sobre todo mujeres negras en Estados Unidos, van a empezar a cuestionar que en este caso a las mujeres blancas, ¿no?, y a las mujeres de Estados Unidos, que sí que es verdad que hay una diferenciación, ¿no?, entre mujeres y hombres, pero que ellas también no se sienten solamente representadas, ¿no?, o que hay una homogenización del colectivo de las mujeres, ¿no? Y aquí es un poco cuando se empieza a gestar, ¿no?, lo que hoy conocemos como perspectiva interseccional, que parece que es algo nuevo, pero que en realidad, y sobre todo sí que me gustaría un poco traer, son las mujeres negras, ¿no?, a partir de su lucha y a partir sobre todo de su experiencia, cómo empiezan a desarrollar, ¿no?, lo que hoy en día, sobre todo, estamos viendo a hablar de la perspectiva interseccional. En este sentido es importante, digo, porque es una perspectiva que nace de la experiencia, no nace tanto de las teorías, sino que nace de la experiencia y de la lucha de estas mujeres, ¿no? Estas mujeres, colectivo feminista negro Combahee River Collective, hablan de que ellas viven y experimentan la simultaneidad de opresiones, ¿no? Por un lado, comparten, diríamos, experiencias con las mujeres, pero por otro lado también se diferencian y sobre todo van a criticar, ¿no?, cuando las mujeres o el feminismo habla de ese colectivo de que todas las mujeres estamos oprimidas, a qué mujeres se están refiriendo, ¿no? O sea, y cómo también, diríamos, sobre todo, tienen en su imaginario, ¿no?, a una mujer blanca, de clase media, ¿no?, por supuesto no enferma, ¿sí?, también podríamos añadir, ¿no? Entonces van a empezar a hablar, ¿no?, y a cuestionar, ¿no?, diríamos, ese sujeto, ¿no?, de mujer que los estudios feministas y las feministas, ¿no?, empezaban a reivindicar, ¿no? La primera vez que oímos el término de interseccionalidad, o la primera persona que empieza a utilizarlo, es Kimberly Crenshaw, ¿no?, que también es importante decir que es una jurista, que ella empieza también a reflexionar sobre este término, porque ella sobre todo, ¿no?, expone una serie de casos judiciales, ¿no?, donde las demandas de las mujeres negras por discriminación racial eran sistemáticamente rechazadas, ¿no? Y entonces empieza a ver, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué las demandas que llegan de las mujeres negras se rechazan? Entonces ella se da cuenta que por un lado, ¿no?, la legislación de Estados Unidos sí contaba con una ley, ¿no?, que penaba la discriminación en el caso de género, ¿no?, y que por otro lado contaba con una ley que penaba, ¿no?, en el caso de la discriminación racial, ¿no? Entonces, que cuando llegaban estas demandas de mujeres negras, por un lado se hacía una investigación judicial para comprobar si en las empresas en las que demandaban había algún tipo de discriminación de género, y lo que hacían era, pues, juntaban, ¿no?, a las mujeres de la empresa, ¿no?, y ahí veían que no había, ¿no?, ningún tipo de práctica específica en la empresa que permitiera determinar que existieran prácticas de discriminaciones hacia las mujeres, ¿no? Después aplicaban, por otro lado, la legislación antidiscriminatoria racial, es decir, juntaban a todas las personas negras trabajadoras de la empresa y veían que no había ningún tipo de práctica ni elementos, ¿no?, que permitieran identificar que se estaba produciendo alguna práctica de racismo, ¿no? Entonces ella empieza a ver, dice, claro, el problema es que estamos, diríamos, planteando las legislaciones separadamente y además como exclusivas, ¿no? Y entonces empieza a pensar, ¿no?, y plantea lo que ella llama la imagen de la intersección, ¿no?, del cruce de carreteras. Ella lo expresa así textualmente, dice: la discriminación, como el tráfico en una intersección,
puede fluir en una dirección o puede fluir en otra. Si ocurre un accidente en una intersección, puede ser causado por vehículos provenientes de diferentes direcciones y en ocasiones de todas ellas, ¿no? Ella hace, diríamos, una crítica a cómo a veces tenemos miradas monofocales, ¿no? En el que solamente abordamos un problema, en este caso para ella, ¿no? La discriminación que sufren las mujeres solamente aplicando la ley, diríamos, racial o solamente la ley, diríamos, de discriminación por género, ¿no? Pero cómo nos falta miradas, diríamos, según diría Kimberly Crenshaw, más interseccionales, ¿no? Que nos permitan sobre todo ver la complejidad, ¿no? De cuando ocurren situaciones en las que se producen, ¿no? Múltiples discriminaciones, ¿no? Este concepto de interseccionalidad, ¿no? Permite analizar la relación en que los distintos ejes de categorización y diferenciación, como por ejemplo el género, la etnicidad, la sexualidad, la clase, la posición de ciudadanía, la diversidad funcional, la edad o el nivel de formación, entre otras, siempre están imbricadas de manera compleja en los procesos de dominación, ¿no? Es sobre todo un enfoque, y yo creo que ahí diría yo que para mí es una de las potencialidades, que subraya cómo las categorías sociales que manejamos cuando intervenimos, lejos de ser naturales o biológicas, son construidas y que sobre todo están interrelacionadas entre sí. Una de las, diríamos, potencialidades que tiene el concepto de interseccionalidad es que sobre todo es una alternativa a sobre todo a las políticas de identidad que sobre todo, ¿no? Se venían un poco trabajando, ¿no? Hasta entonces, ¿no? Y empieza a considerar, ¿no? Cuáles son las diferencias intragrupales, ¿no? Lo que nos permite la perspectiva interseccional, como digo yo, es ir pelando un poquito más la cebolla. Es decir, ya no solamente voy a ver las diferencias que hay entre las mujeres, sino que, por ejemplo, voy a ir viendo también qué diferencias, en mi caso, que incluso es el título de la ponencia, ¿no? Podría haber dentro de la categoría de mujeres migradas, ¿no? ¿Qué estoy hablando cuando hablo de mujeres migradas, ¿no? ¿Qué categoría, qué encierra esa categoría, ¿no? Empieza un poco a cuestionar la centralidad que damos a las categorías sociales, ¿no? Y cómo miramos y leemos la realidad muchas veces solamente desde una, en este caso, categoría, ¿no? O desde una mirada monofocal, ¿no? Dentro del feminismo es un enfoque que yo creo que ha permitido, y en ese sentido creo que es un gran aporte, descentrar la categoría de género, ¿no? Las desigualdades de género se insertan y se reproducen en nuestro cuerpo, ¿no? Y están, diríamos, insertas dentro de otros entramados de poder, ¿no? Que van a configurar las propias relaciones de género. Las personas a las que siempre le vamos sumando esas, diríamos, discriminaciones, sino que también cuestiona cómo los sujetos que no estaríamos, diríamos, construidos desde esas marcas sociales, en este sentido, como por ejemplo el sujeto blanco, ¿no? De clase social media, también, diríamos, está atravesado por esas desigualdades sociales, ¿no? Linda Nicholson, por ejemplo, utiliza la figura del perchero, ¿no? Para explicar cómo muchas veces el cuerpo es visto como una percha sobre la cual, pues, lo que hacemos es vamos colgando diversas, en este caso, discriminaciones, ¿no? Los retos, ¿no? Que nos presenta la perspectiva interseccional y que creo que no ha sido abordado, diríamos, sobre todo desde las teorías interseccionales, es el reto de la experiencia subjetiva de vivir la interseccionalidad, ¿no? Una de las críticas que está recibiendo la interseccionalidad es, claro, es muy fácil pensar en el cruce de las categorías, ¿no? Mentalmente, es decir, imaginándome ese cruce de carreteras que proponía Kimberly Crenshaw en mi mente, pero luego eso cómo, diríamos, se experimenta en la realidad, ¿no? Y en este sentido hay una crítica, yo creo que nos la lanzan un poco a la psicología, ¿no? Y a los que trabajamos, bueno, a la salud mental, en cómo introducir los aspectos emocionales en los análisis interseccionales. Este giro para mí pone, ¿no? De relieve la urgencia de comprender la interacción entre estructura e identidad, ¿no? Y cómo las estructuras de dominación también median y sobre todo producen procesos de subjetivación. Algunas autoras ya advierten, ¿no? De cómo en realidad el objetivo de la interseccionalidad no es encontrar los diversos ingredientes que componen la identidad. Algunas líneas, ¿no? De reflexión final. La primera sería de cómo la construcción de lo normal y lo patológico, quizás ha sido la primera parte que he intentado explicar, están siempre ligadas a las relaciones de poder dominantes, y esto creo que es importante, ¿no? En este sentido, la perspectiva interseccional, uno de los aportes que nos puede dar la salud mental
es cómo necesitamos, diríamos, romper con análisis universales y homogéneos y cómo yo creo que tenemos que pasar a lo que algunas están hablando de análisis más situacionales, ¿no? A poner el foco en la situacionalidad, ¿no? Los estudios, por ejemplo, feministas criticaban la hipermedicalización, ¿no? Y el mayor uso de los servicios de atención primaria de las mujeres. Cabe cuestionarse en este sentido desde una perspectiva interseccional que el sistema de salud no es una posibilidad generalizada, como también ha remarcado Lara, y que, por ejemplo, en el caso de mujeres migradas, tanto por las restricciones que impone la ley de extranjería al acceso de la salud, como por la precariedad laboral en la que trabajan, ¿no? Con largas jornadas de trabajo, ¿no? Aún más en el caso, como hemos visto, de mujeres, ¿no? Que trabajan como internas, tienen grandes obstáculos a la hora de acceder a los servicios de salud, ¿no? A pesar de que cada vez creo que hablamos más de un enfoque de salud multidimensional y biopsicosocial, ¿no? Lo cierto es que en la práctica clínica, ¿no? Continúa la tendencia a tratar la enfermedad mental desde una perspectiva exclusivamente biológica e individual. Y creo que seguimos ignorando aspectos como la desigualdad social, las estructuras de poder y la cultura, ¿no? El análisis también de la interseccionalidad creo que también pone el foco no solamente, diríamos, en las personas con las que intervenimos, sino también en cómo, diríamos, nuestras miradas, ¿no? En este caso también son miradas racializadas, ¿no? Y cómo también nuestra práctica de intervención está basada en prejuicios raciales. Y ahí creo que tenemos también todo un campo también por desarrollar. Una de las cuestiones que abre, ¿no? La perspectiva interseccional es cómo romper con la esencialización, ¿no? En este sentido no se trata tanto de descartar la categoría de género de mujeres, ¿no? Sino de introducir reflexiones, interrogantes que nos permiten, en ese sentido, hacer diagnósticos e intervenciones menos lineales y simplistas y acabar un poco con lo que comenzaba, empezar a hablar de abordajes mucho más poliédricos para enfrentar una realidad que, como estamos viendo, cada vez es más compleja.